Aleluya, mis hermanos. Shalom, shalom. Vamos a prepararnos en esta continuidad con lo que es la administración de la palabra. Vamos a buscar. Amén. A ver si lo puedo poner un poquito. Ok. Vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Versículo 11 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14. Y Efesios capítulo 2. Amén. Efesios capítulo 2. Desde el versículo 11 al 22. Versículo 11 al 22. Amén. Efesios, dijimos, capítulo 1. Amén. Aleluya. El versículo 11 al 14, Efesios 1, 11 al 14, y Efesios 2. Amén. Del 11 al 22. La palabra se lee en nombre de Yahweh Pahei, que se lava el Padre, el Ben, que se dijo que es Yeshua Mashiach, y el Ruach HaKodesh, el Ruach de Elohim. Aleluya. Amén. Estamos ahí. Dice así. Efesios capítulo 1. Del versículo 11 al 14. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su cabot, de su esplendor, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mashiach. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de Emet, la besorá, las buenas noticias de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Ruach HaKodesh de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su esplendor. Amén. Buscamos ahí mismo Efesios capítulo 2, del versículo 11, amén, al 22. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los goyim, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. ¿Oyó? Por la sangre del Mashiach. Porque Él es nuestro Shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades
ocasionadas por los legalismos de los misbot expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo shalom, y mediante el madero reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de shalom a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Ruá al Padre. Tenemos una misma entrada, mire quién, por el Ruá al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los escogidos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los Chelihim y de los Nevim, profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Yahshua HaMashiach mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un Mishkan apartado, Kadosh, en el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruá. Padre, te damos toda rabá por tu palabra declarada, establecida en esta noche, porque al escucharla tu entendimiento venga a cada mente, a cada corazón, a cada alma, a cada vida ahora, y traiga la guianza, la restauración que tú tienes con esta palabra para la cabot tuya. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mire, seguimos con esta parte, ¿verdad? Que es la última. Genealogía con herencia de maldad. Genealogía con herencia de maldad como parte de las señales proféticas. Significa que si usted está viendo una generación de maldad, hay una marca profética que le acompaña, porque ellos han heredado esa maldad. Amén. Hay una genealogía con herencia de maldad que ha heredado generacionalmente esa maldad. Y si usted está viendo eso en este tiempo, está viendo una señal profética viva. Viva en su entorno, viva en los lugares donde está usted. Si usted está viendo eso, mi hermano, mi hermana. Genealogía con herencia de maldad como parte de las señales proféticas. Y yo le digo a usted ahora, si al pueblo de Éfeso, el Cheliá Pablo, cuando escribió esta carta, se preparaban para todo lo que iba a ser espiritualmente, porque en este capítulo 1 hay unas bendiciones del Ruá en el Mashiach. Hay una bendición del Ruá en el Mashiach. Y esa bendición está desde el versículo 3 al 14. Leímos del 11 al 14. Amén. Para que viéramos que tenemos una herencia buena, porque fuimos predestinados para esa herencia buena. Y entonces aquí ahora desarrollamos la parte que tiene que ver con la herencia de maldad, leyendo este mismo versículo en forma contraria a aquellos que están en maldad. Si dice el versículo 11 de su Tanat, de su Biblia, dice, en él asimismo tuvimos herencia. Eso es nosotros. Entonces lo de maldad tuvimos en Yohé Pahei, en Yahshua HaMashiach, en Ruach HaKodesh. ¿Van a tener herencia? No van a tener herencia. No van a tener herencia. No sé si usted me está siguiendo. No van a tener herencia. Porque dice aquí, habiendo sido predestinados, nosotros fuimos predestinados
a la herencia con Yosepahei, pero ellos fueron predestinados a la herencia con Satán, con la herencia de maldad. Y esto es conforme al propósito del que hace todas las cosas. Oyó, él hizo todas las cosas. Entonces hay una generación con una herencia de parte del Padre Celestial y hay otra generación que está con una herencia de maldad. Significa que esas familias, esas personas, tienen generacionales que los acompañan de maldad, les retosa la maldad. Y en el libro de Génesis, mis hermanos, en el libro de Génesis, amén, está en Génesis capítulo 6, versículo 5. En Génesis capítulo 6, versículo 5, ahí describe una época donde los pensamientos, oiga bien, del corazón humano eran continua y únicamente al mal. Y eso provocó el ¿qué? El juicio divino en Génesis, y se hizo ¿con qué? Con el diluvio. O sea que esto, fíjense que la generación que estaba, se le predicó, se le dijo para ver si dejaba de hacer, pero ellos estaban de continuo, su pensamiento en el corazón, fíjense que no habla del pensamiento en la mente, habla del pensamiento en el corazón. O sea que ellos estaban sintiendo, estaban gozando con la maldad. El corazón, oiga bien, los sentimientos, las emociones, lo llevaban a la maldad, disfrutaban la maldad. No sé si me están siguiendo. Todo lo que pensaba estaba orientado a la maldad. Y yo te digo ahora, en este tiempo, ¿tú estás viendo eso? ¿Tú estás viendo alguna generación que le gusta estar en la maldad? Hay familias que viven de esa maldad. Yo te digo, hay familias que viven de la droga y están en esa maldad. Hay familias que viven de la prostitución, viven del robo, viven del atraco. Hay familias en niveles bajos, hay familias en niveles medios, pero hay familias en niveles altos también. ¿Me siguen? Entonces, hay una clasificación de todos esos niveles de maldad. Y esos niveles de maldad están activos y es una señal profética. Cuando decimos una señal profética, es como un letrero que nos dice, si tú estás viendo esa maldad en barrios, en ciudades, ¿me siguen? Si usted la está viendo en barrios, en ciudades, es porque está activa. Está activa para el tiempo en que estamos viviendo. Hay una generación que está practicando lo mismo desde cuando Génesis, en este tiempo. No sé si usted me sigue. Amén. Entonces, todo lo que habla en Éxodo 20, versículo 5, las maldiciones generacionales continúan, ¿verdad? Hasta que llegue el tiempo de que nosotros no estemos aquí, pero después hay una generación que va a continuar con todo ese proceso. ¿Siguen, mis hermanos? Y cuando nos vamos a esa parte, en lo que Yosepahei dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, en el versículo 11 estoy, de Efesios capítulo 1, dice, a fin de que seamos para alabanza de su esplendor. Nosotros somos para alabanza de su esplendor, pero los que están en maldad, ¿usted cree que están para eso? No, no van a alabar a Yosepahei, no van a llevar ofrenda de labios, no van a invocar a Yosepahei, es todo lo contrario. Entonces dice, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mashiach. Significa que en ese periodo de tiempo los discípulos eran esa generación que esperaban, ¿verdad?, a Yeshua Mashiach, estuvieron con Yeshua Mashiach, ¿me siguen? Pero habían otros judíos ortodoxos que esperaban y no se dieron cuenta
porque tenían los ojos con vendas mágicas, tenían el espíritu de estupor, que miran y no ven, oyen y no escuchan, para que no se conviertan ¿de qué? De sus malos caminos. O sea que hay una generación que Yeshua sabía, José Pajé sabía, que no se iban a convertir de sus malos caminos. Y al no convertirse de sus malos caminos, esa generación de maldad se iba a seguir ¿qué? Procreando, iba a ir en aumento. Y hay etapas de esa generación de maldad. Hay una generación de maldad que va a estar paralelamente avanzando con nosotros hasta que nos vayamos al arrebatamiento. Nos fuimos nosotros y esa generación de maldad continúa con la maldad por 7 años más. 7 años más va a continuar. Y cuando esa generación le llegue su tiempo, porque hay una destrucción para esa generación de maldad. Mira lo que me dice Ruá, que hay hasta más material para la prédica. Porque si nos vamos para lo que es esa generación de maldad, en base solamente al libro de Apocalipsis, veríamos que en cada juicio, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, veríamos qué juicio, como pasó en Génesis capítulo 6:5 con el diluvio, qué le toca a cada generación y qué cantidad va a morir. Ya está establecido. Eso es una señal profética de la generación de maldad. ¿Me siguen? Es un material de prédica, es un material de estudio. La generación de maldad que va a morir en los 7 sellos, en las 7 trompetas, en las 7 copas. En los 3 hay una marca para que esa generación de maldad reciba lo que le corresponde de juicio. Ya está establecido. ¿Me sigue? Entonces, el propósito del Padre Celestial con esa generación hasta que llegue el año 6000, con la segunda venida de Yeshua, y nosotros venimos con él, ahí se detiene un proceso de esa generación de maldad. Y va a haber un periodo de tiempo de tranquilidad. 1000 años en el cual vamos a estar con Yeshua HaMashiach en la Jerusalén celestial, en Jerusalén. ¿Me sigue? Amén. Y esto ahí comienza a crecer una generación que va a ser juzgada por maldad otra vez. Porque cuando a Satán sea soltado, amén, cuando Satán sea soltado después de esos 1000 años, entonces él va a engañar a esa generación que se va a reproducir en esos 1000 años. ¿Me siguen? Va a ser engañada por Satán para un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que vayan a ir en contra de José Pajé, de Yeshua HaMashiach y de todos nosotros en la Jerusalén celestial, en Jerusalén. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra. Y ahí van a morir porque van a ser quemados todos. Todos esos que utiliza a Satán, ¿me siguen? Para ir en destrucción. Entonces, ¿qué le va a pasar? Yo quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, del versículo 1 al 15. Vamos a leer ahí. Amén. Apocalipsis 20. Eso no está escrito. Amén. No está escrito. Esto es lo que Roa me está diciendo que vaya, que le esté mostrando. Para que vean. O sea, ahí ya usted tiene el futuro de toda la generación de maldad. Por fase. Por periodo de tiempo. ¿Me siguen? Nosotros estamos viviendo al lado de una generación de maldad que cada año, cada mes, tiene adoraciones, lleva ofrenda, lleva diezmo a sus deidades. No va a través de Yeshua a José Pajé. No, se va a sus deidades.
No sé si usted me sigue, mi hermano, mi hermana. Por tal razón es que le decimos, mire, póngase en el lugar apropiado, haga la oración todos los días en base a Ezequiel 9 para que usted tenga la protección. Invoque a través de Yeshua a Yohevah Elcana. Mándame el malá del tintero para que me ponga el sello del Taf en la frente. El sello del Taf, yo sé, tú le dices, yo sé, Yohevah Elcana, que Yeshua HaMashiach es el Aleph y el Taf, principio y el fin. Y ese sello, yo sé por qué tú me lo pones. Ese sello tú me lo pones para protegerme en este tiempo. Y envía tus 6 malás para que hagan el juicio, comenzando por donde tú ordenaste. Ahí esa palabra se comienza a ser viva porque usted la está invocando. Está invocando a Yohevah para que suceda a su favor. O usted no quiere el sello, yo quiero el sello. Yo lo declaro y lo pido para estar sellado día por día. ¿Me sigue mi hermano, mi hermana? Y para que él haga el juicio a quien tenga que hacerse. Amén. Entonces yo le presento las abominaciones. El pueblo de China, todo el pueblo de China está adorando aquí. Al caballo ha hecho ofrenda por 1 año. Al caballo y al fuego. Hicieron un pacto. Toda la gente que está en vudú hace un pacto con todas las deidades del vudú, las 21 divisiones. Le lleva ofrenda, le lleva de todo. Los que adoran al espíritu egipcio, los que adoran al espíritu griego, los que adoran al espíritu babilónico, los que adoran al espíritu indígena. ¿Me siguen? Porque los que adoran al espíritu indígena adoran más a la creación que al creador. Entonces, al presentar esto, estamos viendo eso. En el libro de Revelaciones 20, vemos esa etapa, en el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿verdad? Vemos esa etapa de esa generación de maldad. Dice, y vi a un malá que descendía de los Shamaín con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el enemigo a Satán, y lo ató por, dice ahí, 1000 años. Y lo arrojó, ¿a dónde? Al abismo, y lo encerró, puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe de ser desatado, oiga como dice, debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, la marca ¿de quién? Del anticristo. Y vivieron y reinaron con el Mashiach, ¿qué? 1000 años. Pero los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea que todos los muertos que estaban en ese periodo de tiempo no volvieron a vivir, dice ahí, hasta que se cumplieron 1000 años. Eso ha sucedido. En lo físico no ha sucedido. Pero ya Yohevah lo vio. Ahora falta porque usted y yo lo veamos en el tiempo físico. Dice, este es el primer levantamiento o resurrección a vida de entre los muertos. Bienaventurado y escogido por Elohim, el que tiene parte en el primer regreso a vida de entre los muertos. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán Kohanim, sacerdotes de Elohim y del Mashiach, y reinarán con él 1000 años. ¿Vieron? Cuando los 1000 años se cumplan, oyó la palabra claramente, el Satán será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de Ares, la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos ¿para qué? Para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Vio qué generación se formó, creció, se multiplicó en esos 1000 años, y son como la que
como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Oiga, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los escogidos y la ciudad amada y de Elohim. Descendió fuego desde los Shamaín y los consumió. Aleluya. Y el Satán, el adversario que los engañaba, fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, Nebi Sheker, falso profeta. Y serán atormentados día y noche por el Leolán Baé. Entonces, y vi un gran trono, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, oyó, huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim. Los seferín, los libros, fueron abiertos, y otro sefer fue abierto, el cual es el sefer Jaín, el libro de la vida del Olán, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los seferín según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Seol entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Seol fueron lanzados al lago de fuego. Oiga, la muerte y el Seol fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, porque ya ellos estaban muertos. Es la muerte segunda para todo ello. Y el que no se halló inscrito en el Sefer Jaín, libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Aleluya. Mis hermanos, ahí vemos una descripción, amén, es el último nivel de esa generación de maldad y el juicio final que le espera. ¿Me siguen? Hay una señal profética en cantidad de personas, de generaciones de maldad por periodo de tiempo, y tienen una marca de señal profética. Amén. Nosotros estamos conviviendo con entidades que tienen miles y miles y miles de años dentro de personas. ¿Me siguen? Oiga, yo vi con estos ojos, yo vi una entidad que ella misma habló desde el tiempo en que estaba, y estaba en el cuerpo de un joven. Un día que yo estaba haciendo ejercicio con un varón en Santo Domingo Oriental, nos levantamos tempranito, oramos y salimos, nos juntamos y nos fuimos a correr. Y nos paramos, ¿verdad? Nos fuimos primero en el vehículo, donde lo íbamos a dar parqueado en una estación de combustible. Y ahí, cuando lo dejamos, vamos y saludamos al guachimán. Y el guachimán que está ahí mismo, el Ruach me dijo que orara por él. Y ahí mismo oramos por él, y ahí él recibió, aceptó a Yeshua. Pero cuando estamos orando por él, por detrás, me dice el Ruach, mira la entidad que está en el cuerpo de ese joven, que es antiquísima. Te voy a permitir que vayas a donde él se va a colocar. Oiga, terminamos con ese guachimán que estaba protegiendo, eran dos. Entonces ese estaba ahí y el otro estaba en otra posición. Entonces nos fuimos al joven. El hermano que estaba conmigo se llama Marino Mancebo. Y cuando yo me le puse de lado y él se le puso al frente, y él comenzó levantó la mano y le comenzó a orar, y la entidad que estaba en él dijo, no, quítame la mano del frente, quítame la mano del frente, que lo que tú estás diciendo no es. Entonces yo lo miré
y levanté la mano. Y ahí le establecí a través de Yeshua. Y cuando le dijimos cómo se llamaba y de dónde venía, él dijo, de la antigüedad, que estaba desde el tiempo de Génesis, quién era y lo que estaba haciendo. Pero no de forma normal hablaba, de forma gutural, ronca y de todo. Entonces, ahí cogimos aceite y subimos la mano otra vez para mandarlo que se fuera de ahí. No, no, no me manden fuera. Yo estoy en este cuerpo, yo estoy bien aquí. ¿Me siguen? Vieron a un joven. Y el joven, el cuerpo era joven, pero la entidad era antigua. ¿Me siguen, mis hermanos? Entonces, es para que entendamos que muchas de esas entidades están montadas en cuerpos y están usando esos cuerpos para hacer maldad como ellos la vivieron. Y las repiten y las repiten. ¿Me siguen, mis hermanos? Vivimos eso y hemos visto mucho más todavía. De situaciones en la calle. Yo no sé si te han visto gente, ¿verdad?, que tan sucia, pero sucio, marrones, negrecitos del sucio, ¿verdad?, que están llenos de entidades. Eso, yo me le he acercado y he orado y le he mandado fuera. Lo he sumergido primero para que hable. Y cuando la persona vuelve en sí, dice, yo soy un ingeniero fulano de tal, ¿y qué yo hago aquí? ¿Usted escuchó eso? ¿Qué yo hago aquí? Y mira para todos lados. ¿Están siguiendo? Que son gente que muchas veces están en una esquina y usted lo ve todo sucio, tirado ahí. Amén. Y el Ruach cuando me dice que vaya y me acerque y le ore y lo mande fuera, él ora. Y esa persona sale de la situación donde estaba. ¿Se recuerdan el demonio de Gadareno? Eso. Así mismo. El endemoniado de Gadareno. Así hemos visto. ¿Me siguen, mis hermanos? Estamos hablando que hay una generación de maldad que está viviendo en los entornos donde tú vives, en el residencial, en la ciudad, en el país, en la universidad, en el trabajo donde tú estás. Hay niveles que tienen ellos. Cuando digo niveles, hay manifestaciones pequeñas que tienen, que casi no se notan en lo que andan. Muchas veces esas entidades no se han manifestado por completo, o sea, no han comenzado a hacer el daño que ellos están acostumbrados a hacer, ni en esa persona, ni en el entorno, como ellos están acostumbrados a hacerlo. Amén. En Mateo 25, del 14 al 30, dice, hay una parábola aquí, dice, porque el reino de los Shamaín es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo vino el amo de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, amo,
5 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su amo le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Adón. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, amo, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su amo le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu amo. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, 2 puntos, amo, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su amo le dijo, 2 puntos, siervo malo y negligente. Sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber puesto a trabajar mi dinero con los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, échalo a donde, en las tinieblas de afuera. O sea, son fuertes. Allí será lloro y el crujir de dientes, mis hermanos. Esa parábola es clara. Amén. Aquí está mostrando la oportunidad, la tragedia de la oportunidad desperdiciada. La oportunidad que le dieron al de 1 talento y no lo aprovechó. Más, el de 5 aprovechó, el de 2 aprovechó. Amén. Y ahí se está refiriendo, usted piensa que es de dinero, está hablando de almas. Te dieron la responsabilidad. Tú estabas a lo mejor en un empleo, en un lugar, y ahí había tantas personas. Dios, de estas personas, ¿a cuáles le doy una parábola para que venga? Esa misma parábola. Para que acepte a Yeshua HaMashiach. ¿Me siguen? Mire, yo estoy gozoso. Usted se mira y usted piensa que nada más son ustedes. ¿Se acuerda que yo lo he dicho muchas veces? No. Y uno, y estamos hablando, que una cosa es creyentes maduros que han crecido, que saben permanecer hasta el fin, hasta que nos vayamos al arrebatamiento. ¿Me siguen? Porque los que no están era porque no iban a estar. ¿Me siguen? Y el que va a estar y el que falta por venir está en camino. ¿Me siguen? Hay personas que usted, el Padre Celestial le va a dar la oportunidad de darle la parábola, sembrarle la... Entonces, usted es uno. ¿Cuántas personas yo te puse a lo mejor en tal empleo? ¿Cuántas personas yo te puse allí en tal empleo? ¿A cuántas personas tú le sembraste la palabra? Recuérdate que la parábola le va. Si la persona viene y acepta, viene. Para aceptar a Yeshua. ¿Me siguen? Entonces, fíjense que en un ministerio apostólico, en una congregación apostólica, le da cobertura a profetas, a evangelistas, a maestros, a pastores, de cantidad de iglesias. Entonces ahí van a venir cantidades. Recuérdense en el taller de guerras espirituales que a causa de la unción, muchos van a venir porque van a ver que en sus concilios no hay la cobertura para resolver los problemas espirituales que hay en las personas y en sus congregaciones. Y entonces van a salir hacia donde está ese nivel de unción.
¿Me siguen? Amén. Y entonces así se va a deshacer los espíritus que hay en los barrios, que le impide el crecimiento a esas congregaciones, porque lo tienen durmiendo, yendo a bancas de apuestos, a punto de droga. No sé si me siguen. A otro tipo de iglesias satánicas, a donde brujos, donde hechiceros, a bancas de apuestas, donde lo tienen con un pensamiento que se van a hacer ricos, yendo e invirtiendo en una banca. ¿Me siguen? Que en vez de venir a Yeshua, se van a un colmadón a calmar la ansiedad con una cerveza los viernes y se pasa su tiempo ahí. Esos son los que tienen a ese nivel, pero hay otros que se van a ¿qué? A discotecas y a todo eso. ¿Me están siguiendo? Que quieren mostrar un nivel de vida. Hay personas en iglesias que quieren equipararse y quieren ir a mostrar su prosperidad al lado de los mismos. No, usted no está para eso. Pero hay gente que cree que eso le da posición, le da estatus. Mira, para que vean que yo estoy progresando. Gente de iglesia, para que vean que yo estoy progresando. Y se va a los mismos sitios donde van aquellos. No. Quédese tranquilo. Que a donde están yendo esa gente, usted no debe de ir. No sé si usted me sigue, mi hermano, mi hermana. Amén. Por eso, debemos trabajar con diligencia en nuestro empleo acá en la tierra. Pero nuestro trabajo no se limita a lo que hacemos para obtener ganancia monetaria. De hecho, nuestro objetivo principal en todo lo que hacemos debe ser, ¿para qué? Para la cabot de Elohim. Como lo dice en Colosenses 3:17. Vamos a buscarlo. Colosenses 3:17. Dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra, o de hecho, o yo, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Adón y Yeshua, dando alabanza a Jehová Padre por medio de él. En Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Adón y no para los hombres, sabiendo que del Adón, oiga, del Adón recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Qué herencia? Jehová te va a dar una herencia de maldad. La que leímos en Efesios. La zarra de nuestra herencia, ¿quién es? El Ruach HaKodesh. ¿Ok? Porque el Mashiach, al Adón servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Yeshua habló al almacenar tesoros en el Chamaín, en Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Yeshua habló de almacenar tesoros en el Chamaín. Eso está en Mateo 6, del 19 al 21. Mire, me dice Ruach que te diga que cada verso de esto está para la herencia de los hijos de Jehová. Si el mismo versículo lo leemos, vamos a ver el lado oscuro. Ahí mismo, cuando usted lo dice, para la herencia de maldad. Buscamos en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Dice así, mis hermanos: no os hagáis tesoros en arena de la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los Chamaín, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Entonces, estamos viendo que hay una herencia espiritual, que es el Ruach HaKodesh. ¿Me sigue?
y es la que leímos en Efesios capítulo 1. Por eso, no vamos a trabajar para agotarnos en la búsqueda de riquezas terrenales, como lo dice Juan capítulo 6, versículo 27. Por el contrario, vamos a dar lo mejor de nosotros a todo lo que Elohim nos ha llamado, para que Él diga: ven, buen siervo, en lo poco fuiste puesto, en lo mucho te pondré. ¿Y usted piensa que 5 talentos? No, Él te dice que te va a dar muchas almas, muchas personas, y te va a dar recursos para poder movilizarte, porque cuando tu corazón no está en mamón, en el amor al dinero, que sabe que el dinero es para hacer el alcance de las almas, tú estás trabajando para Él. Y Él te da todos los recursos, toda la movilización, toda la facilidad para poder moverte a donde hay que llegar. ¿Me siguen? Es importante esto. En Juan capítulo 6, versículo 27, dice así, mis hermanos: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, perpetua, permanece. Repito, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna o perpetua permanece, la cual el Ben a Adán nos dará. Oyó, el Ben a Adán nos dará, porque a este señaló Elohim, el Padre. Si nosotros, por el contrario, vamos a dar lo mejor de nosotros a todo lo que Elohim nos ha llamado, en todos nuestros emprendimientos, o sea, en todo lo que vayamos a hacer, si lo ponemos a Él delante y lo vamos a hacer para Él, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestros estudios, sirviendo a los demás, los detalles administrativos de nuestras vidas, cuidando de la salud en nuestros cuerpos, en la recreación, nuestro objetivo principal es Elohim. Es Él quien nos ha confiado este tiempo en la tierra. Y Él es quien dirige la forma en que lo invertimos. Cabe señalar que el descanso es un uso del tiempo legítimo. Es legítimo descansar, ¿verdad? Y es necesario descansar. No podemos olvidar pasar tiempo con Elohim, tanto en privado como colectivamente. Sin duda, estamos llamados a invertir tiempo en las relaciones con los demás y trabajar duro en las cosas de la vida. O sea, no es relacionarlo con los demás para murmurar y criticar al otro. No sé si usted me está siguiendo, para juzgar al otro. No, no es para eso. Amén. Pero tampoco podemos descuidar el tiempo de refrigerio que Él nos da a través de los momentos de descanso. El descanso no es un tiempo perdido, es un refrigerio que nos prepara para hacer un mejor uso ¿de qué? Del tiempo de Yehová. También nos recuerda que en la última instancia es Elohim quien está en control y quien provee para cada una de nuestras necesidades. Lo dice 2 Corintios 9, del 6 al 12. Mientras tratamos de manejar bien nuestro tiempo, debemos de ser sabios para programar tiempos regulares de descanso. Más importante aún, necesitamos programar un tiempo regular, diario, con Elohim. Es Él quien nos prepara para llevar a cabo las tareas que nos ha encomendado. Él es quien dirige nuestros días. Así Él, cuando tú estás pensando, y entonces yo que tenía que hacer esto, no, abandónate en Él. Yo, bueno, si tú me estás mandando allí, tú te vas a encargar, porque en este tiempo tú sabes que yo tenía que hacer a lo mejor este trabajo para producir algo, para comer, para hacer aquello. Pero él dice, si tú trabajas para mí y te vas allí y llevas esta palabra y haces esto, tú verás que yo te llevo esto. Pero él no te lo dice, no te lo muestra, sino te pone a que tú hagas la obra de él. Y cuando tú haces eso, te viene la bendición. ¿Me sigue? Sí. Mire, lo peor que podemos hacer es manejar nuestro tiempo como si nos perteneciera.
El tiempo le pertenece ¿a quién? A Él. Entonces, pida su homaj, su sabiduría sobre la forma de usar el tiempo y luego actúe con confianza. Usted vio que yo le dije, actúe con confianza, siendo sensible a que Él corrija el rumbo. Mire, yo soy muy sensible con eso, con el Ruach. Yo voy para un sitio y si Él me dice, muévete por allí ahora, hasta por calle, hay muchas calles que te llevan al mismo sitio, ¿verdad? Pero hay una calle que Él quiere que tú te pares, mire y vea a una gente y le diga algo. Y ahí está el trabajo hecho. ¿Usted está viendo? Pero Él quiere que tú te desvíes. Entonces cuando tú vas por ese camino y dices, dime, ¿a dónde es que tú quieres que yo hable? Tú me muestras, dime. Y ya. Él ve la disposición y te va a parar a donde Él quiere que se invierta su unción, su don para la obra. Amén. Él corrige el rumbo y ha abierto las interrupciones ordenadas por Elohim a lo largo del camino. ¿Usted oyó la palabra? Ha abierto las interrupciones ordenadas. Interrumpe lo que tú, óyete bien, estabas pensando hacer, y esa interrupción te lleva por el camino que Él quería. Y ahí está el tiempo. Este tiempo que tú te ibas a mover por allí, yo quiero que tú te muevas por aquí. Es maravilloso. Se ve la obra con todo el acabón. Mire, si usted está tratando de cambiar el uso de su tiempo, el primer paso, o sea, si usted quiere, ¿verdad?, poner esto en práctica, el primer paso es la reflexión. Y cuando hablamos de la reflexión es meditar en él. Amén. Meditar en él. Haga un esfuerzo concertado para considerar el manejo del tiempo. Este artículo, esta palabra, esta prédica, comparte algo de lo que Elohim dice acerca del tiempo. Sería conveniente estudiar más a fondo el tema en las Escrituras. Considere qué cosas Elohim estima valiosas. Piense en lo que Él lo ha llamado específicamente. ¿Para qué Él lo ha llamado específicamente? A los llamados de mi nombre. ¿Para qué te llamé? Reflexione en eso. Pregúntele a Él de eso. Tú me llamaste. ¿Para qué me llamaste? Reflexione con Él. Pregúntele a Él. Medite en eso. Por eso Elohim considera estas cosas muy valiosas. Piense en lo que Él lo ha llamado específicamente, analice cuánto de su tiempo está invirtiendo en estas cosas. Examine qué otras cosas están tomando su tiempo. Haga una lista de prioridades, celulares, responsabilidad y pídale a Elohim que le dirija sobre cualquier cambio que deba hacerse. Pregúntele a Él, ¿qué cambio debe de hacerse? Reflexionar sobre sus prioridades y el uso del tiempo es una buena práctica que se debe hacer regularmente. Algunos se dan cuenta lo útil que es el hacer a propósito una revisión anual del manejo del tiempo. Por eso cuando vamos a iniciar el año nuevo, ponemos oraciones, peticiones para que Él nos dé la guianza, porque ese tiempo de ese año, Shabbat por Shabbat, Él va haciendo lo que Él tiene establecido en cada vida. Amén. Y por eso, con respecto al tiempo, la Tanakh o Biblia aconseja que debemos de poner nuestro enfoque en lo que es eterno, en contraposición a los placeres efímeros de este mundo pasajero. Por lo tanto, debemos de avanzar con diligencia y propósito divino, mientras los caminos de nuestras vidas progresan hacia el propósito final de Elohim. El tiempo que pasamos con Elohim y el conocerle a través de la lectura de su palabra
y la oración nunca es una pérdida de tiempo. El tiempo que pasamos para la edificación del cuerpo del Mashiach y para amar a los demás con el amor de Elohim, como lo dice estos 3 versículos. Hebreos 10, del 24 al 25. Sí, y lo voy a leer de una vez. Dice así: considerémonos unos a otros para estimularnos al ahabat y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Por eso lo exhortamos. En Juan, capítulo 13, del versículo 34 al 35, Juan, capítulo 13, dice: un misbod, un mandamiento nuevo os doy, 2 puntos, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, Mistalmidim, si tuviereis ahabá los unos con los otros. Hay que darse cuenta si usted realmente es discípulo. Mire a ver si hay un amor el uno por el otro. Amén. Si no hay amor el uno por el otro, no es discípulo, porque tiene que manifestarse ese ahabá. Amén. En Primera de Juan, por último, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 17 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, del 17 al 18, dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el ahabá de Elohim en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Amén. Amén. Es un tiempo bien empleado. El tiempo invertido en compartir el evangelio para que otros lleguen a conocer la salvación en Yeshua Mashiach da fruto eterno. Oye, fruto eterno. Eso está en Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Dice: y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los chamaín y en haré la tierra. Oyó. Por tanto, si toda la potestad se la dieron y usted lo cree, esa potestad que le dieron a él también te la dan a ti. Dice: por tanto, id y haced talmidín, haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndoles en el agua en el nombre de Yohel Bajei, que es el Abba Padre, el Ben, que es el Hijo, que es Yeshua Mashiach, y el Ruach HaKodesh, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Debemos de vivir como si cada minuto contara, porque realmente cada minuto sí cuenta. Vamos a ponernos sobre los pies. Cada minuto sí cuenta. Padre amado, Padre celestial, mira en esta noche que tú has permitido ver lo que es la generación
que tiene herencia tuya, y la generación de maldad, la que en este tiempo está viviendo juntamente con nosotros, el trigo y la cizaña, está viviendo juntamente con nosotros en nuestros entornos, en las ciudades, en los países, en la escuela, en las universidades, a través de las redes, en el empleo que estamos, en los supermercados, en los bancos donde vamos, en la farmacia, en los laboratorios, en los hospitales. Hay una generación malvada que el Padre Celestial nos da la autoridad, nos da el poder para que llevemos con parábolas el Evangelio del reino, y que le mostremos para que así se cumpla su palabra y el buen uso del tiempo. Padre amado, esa generación malvada, en esta noche tú le mostraste a mis hermanas, a mis hermanos, en el libro de Apocalipsis, cuál es los periodos de tiempo, la señal profética que nos da esta generación, nos permite ver cómo va avanzando el tiempo para la venida de Yeshua y el cumplimiento de lo que le va a pasar a esa generación malvada. Te pedimos, oh Yohé Bajé, en este momento, ahora, Padre amado, que esta tu palabra, oh Yohé Bajé, con el entendimiento que tú la has enviado, que el amén que vamos y que estamos declarando, Padre amado, es para que suceda tal cual como tú lo anunciaste. Oh Yohé Bajé, te estamos pidiendo, oh Padre amado, que así mismo a cada hermano, a cada hermana, le permita ver paralelamente esa maldad. Como tú lo dices en Mateo, Padre amado, 14, oh Yohé Bajé, que por la maldad de muchos el amor se enfriará, Padre amado. Oh Yohé Bajé, permite, oh Yahweh, oh Padre Celestial, que tu palabra dada, oh continúe, oh Padre amado, para que suceda como tú lo has declarado, como tú lo tienes dicho, oh Yohé Bajé. Te estamos pidiendo en este momento ahora que se active, Padre Celestial, que se active, oh Yohé Bajé, ahora, Padre amado, tu unción poderosa para que la generación de maldad sea zarandeada, sea mostrada y que sirva de señal profética de lo que le va a acontecer a esas generaciones, a sus familias, a sus hijos, oh Yohé Bajé, Padre amado, y que los hijos que tú nos has puesto a ministrar vean, Padre amado, cómo se multiplica la maldad. Por multiplicarse la maldad, oh Padre amado, tú vas a hacer tu juicio. Gracias te damos, oh Yohé Bajé, te damos toda rabá a ti, oh Padre amado, porque tú vas llevando tu tiempo, Shabbat, de Shabbat en Shabbat, para que se cumpla, Padre amado, y de fiesta en fiesta, Padre amado, de fiesta, Padre amado, porque cada fiesta tiene un tiempo señalado profético de cumplimiento y de avance antes de la venida de Yeshua, con la venida de Yeshua y con lo que va a ser la segunda venida cuando vengamos juntamente con él, oh Padre, a la Jerusalén celestial. Te damos a ti toda rabá y te pedimos con todo tu ahabat, oh Yahweh, que se cumpla, oh Padre amado, que se cumpla conforme a como tú lo tienes, y te pedimos que tú le muestres a tus hijos y a tus hijas todo lo que tú quieres hacer juntamente con cada uno de ellos. Venimos cancelando todo espíritu de muerte, accidente, prudencia de tránsito, de atraco, de robo, todo espíritu contrario que quiere hacer que esta palabra se olvide, sea deshecho, porque esta palabra tiene que llegar y entrar hasta los tuétanos de los huesos y tiene que venir de allá para acá dando el fruto al 100%. Establecemos esa palabra para todo aquel que la ha recibido, ya sea por las redes de aquí presentes y aquellos que no pudieron estar, Padre amado, que les llegue a sus hogares, que les llegue a sus oídos, oh Padre amado, para que si son de los llamados, vengan, Padre amado, o que esta palabra vaya difundida por los aires y aquellos, Padre amado, que tú vas a tocar, Padre amado, con esta parábola, que vengan, Padre amado, que se comuniquen con familiares, con amigos, para que se acerquen, oh Yohé Bajé, y que esas almas sean para ti. Gracias te damos en el nombre de Yeshua Mashiach.
Amén, amén, amén. Cancelamos todo espíritu de venganza, de muerte, de accidente, de imprudencia de tránsito, de atraco, todo espíritu contrario, los 7 peores, se deshacen, se anulan, se atan y se envía debajo de los pies de Mashiach. Todo espíritu de Cabó se deshace y te damos toda rabá. Sean bendecidos, mis hermanos. Shalom, shalom. A Marfi, Shalom, shalom. Arturo, Shalom, shalom. Maggie y Benín. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, Ángel.